Una de las formas más comunes en que se puede detectar el autismo en la edad temprana es observando una regresión, lo cual significa que muchos niños que aparentemente comienzan a desarrollar durante los primeros meses de vida comportamientos esperados según los parámetros de desarrollo, lo que hasta ahora se ha considerado como parte de un desarrollo típico o normal, después de ese supuesto avance empiezan a tener un retroceso en cuanto a sus habilidades de comunicación verbal y no verbal, por ejemplo, el decir sus primeras palabras, incluso decir algunas frases. También en cuanto a sus habilidades sociales, como mirar a los ojos o más bien al rostro de la persona que le está hablando, expresarse con gestos, reírse, hacer muecas al llorar o al manifestar sus necesidades fisiológicas, etc. De igual manera, un aparente visible retroceso en cuanto a sus capacidades motoras, como gatear o caminar, señalar con el dedo y muchos otros movimientos y comportamientos que conforme pasa el tiempo van disminuyendo hasta que lo dejan de hacer por completo. Eso es lo que muchos médicos determinan como una regresión autista y es lo que los lleva a sospechar que un niño pueda estar dentro del espectro. En este episodio no tengo la intención propiamente de adentrarme a reflexionar ni de buscar el porqué o el para qué de esto que ocurre en la infancia. Primero que nada, porque no soy experta en el tema infantil ni neurológico y porque además el hecho de no haberme sabido neurodivergente desde mi infancia y por lo tanto el no haber entendido mi comportamiento y mi tipo de razonamiento en ese entonces no me permite sentirme con la autoridad suficiente para compartir desde el expertise. Además de que no soy mamá de un infante neurodivergente, por lo tanto no me atrevo a opinar mucho en cuanto a ese proceso durante la infancia. Mi interés en este episodio es compartirte desde mi experiencia y basándome en la experiencia compartida a su vez por muchas otras personas que se identifican como mujeres cisgénero desde la infancia, con respecto al hecho de que en la edad adulta muchos autistas podemos también experimentar una regresión en cuanto a nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras posibilidades para fluir en la vida diaria. Y el reto personal definitivamente es aún mayor, porque al menos cuando eres niño no tienes ninguna responsabilidad, dependes al 100% de tus padres o cuidadores, y sea cual sea la manera en que ellos elijan abordar la situación, será su responsabilidad al 100%. Sin embargo, como adulto, obviamente se tienen mayores responsabilidades y obligaciones, además de que existen muchas más preocupaciones y estrés de por medio, y por lo tanto la salud mental se puede ver mucho más afectada como consecuencia. No puedo decir que la regresión en la adultez es similar a como ocurre en la infancia, porque lo de la infancia hasta ahora se sigue desconociendo qué es lo que lo propicia. Hasta este momento no existe ninguna investigación que explique la lógica de ello. Y al no haberla, como siempre, y para no variar, se sigue percibiendo como algo negativo, como si existiera una falla en el proceso. Y por lo tanto, conlleva una gran desilusión con respecto a las expectativas del neurodesarrollo tan esperado por la sociedad. Sin embargo, la regresión autista en la edad adulta sí es entendible el por qué ocurre y me gustaría abordar hoy este tema porque me parece necesario explicar por lo que estamos atravesando muchas personas neurodivergentes, para que se deje de juzgar como si nuestra actitud fuera una postura de victimismo, una falta de responsabilidad, falta de ánimo por vivir, aunque quizá esto último sí tenga mucho que ver, porque cuando tu sistema nervioso está sobrecargado por tanto impacto sensorial, tanto impacto emocional y por tanto trauma,
que se ha quedado grabado en tu psique y en tu cuerpo durante tantos años y que no ha podido liberarse, todo ese impacto es el que provoca que tu vitalidad disminuya y tus ganas de esforzarte por seguir viviendo en un mundo en donde, por más que lo quieras evitar, a donde quiera que vayas, te sigues enfrentando sí o sí a muchos retos, los cuales indudablemente son los que te siguen colocando en la misma posición. Hoy quiero compartirte cómo se experimenta una regresión autista en la edad adulta. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy? A perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Comienzo mencionándote cómo se ve una regresión autista en la edad adulta, lo cual en cierta manera sí es un poco similar a lo que ocurre en la infancia, en el sentido de que se pueden llegar a perder habilidades básicas de lenguaje, de autocuidado, de socialización, hasta capacidades motrices. Aunque la única diferencia es que a los niños no se les echa en cara nada de eso, pero a los adultos sí, dado que durante gran parte de nuestra vida hemos podido desempeñarnos con aparentemente cierta facilidad, aunque haya sido desgastante y nadie lo haya notado por las altas capacidades y por las habilidades de enmascaramiento y adaptación que tuvimos. Y el hecho de que de un momento para otro comencemos muchos de nosotros a mostrar falta de ánimo, problemas de salud uno tras otro, comportamientos depresivos y a su vez detonantes o impulsivos, comportamientos de aislamiento, entre otros. Eso es lo que empieza a llamar la atención de otras personas y en vez de que se muestren interesados o preocupados y busquen actuar con empatía y tacto, por el contrario, mayormente comienzan a lanzar críticas y se juzga la situación como si todo eso fuera algo que estuviéramos haciendo a propósito, quienes caemos en este tipo de experiencia.
para llamar la atención, para deslindarnos quizá de responsabilidades o simplemente para molestar a otros. He escuchado muchas historias de personas autistas con diagnóstico tardío que comparten ese tipo de experiencia, me incluyo. Entiendo que debe ser desconcertante para las personas a nuestro alrededor ver cambios en nuestro comportamiento, y digo en nuestro comportamiento porque todo lo que nos ocurre a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de la salud física, muchas veces no es visible ante los demás. Y por lo tanto, todo se reduce a nuestra manera de comportarnos. Eso es lo único que perciben los demás. Y obviamente, si se sale de lo que están acostumbrados a ver, pues suele ser juzgado. Y creo que esto es algo que nos diferencia a neurodivergentes de neurotípicos, porque nuestro tipo de empatía cognitiva nos lleva a observar lo que está pasando con los demás y solemos preocuparnos, a veces en exceso, e intentar hacer algo al respecto cuando sabemos que la otra persona no se encuentra bien o tiene algún problema. Y por el contrario, las personas neurotípicas no tienen ese tipo de empatía y tienden a juzgar mucho más. Durante una etapa de regresión, muchos autistas llegan al punto de no poder ni siquiera vestirse, ni cepillarse los dientes, ni bañarse, atarse los zapatos, cocinar, conducir un auto, tener orden y limpieza en su habitación o su casa. Digamos que se hace presente un burnout extremo donde aparece la fatiga crónica. A mí personalmente se me han presentado algunos de estos retos. Me ha costado trabajo a veces cocinar, conducir el auto, tener que tender mi cama, hacer limpieza, subir las escaleras de mi propia casa, escribir, ir al súper, ni se diga hacer ejercicio. Eso por la parte física, pero por la parte mental, por una larga temporada hubo mucha niebla mental, falta de concentración, poca capacidad de atención, mutismo situacional. Aunque tengo que decir que lo más fuerte del proceso es el hecho de que a pesar de que sabes que tu sistema nervioso está totalmente destrozado y no puede ya más, no eres capaz de hacer actividades básicas que antes hacías sin problema alguno. Aún así tienes que esforzarte justamente porque ante los demás, como eres un adulto, no puedes darte el permiso o el lujo de no ser responsable, de volver a depender de alguien que te apoye como si fueras un niño, porque a veces ni siquiera cuentas con ese tipo de apoyo. Y aunque así fuera, suelen haber muchos juicios de por medio y eso muchas veces te impide el abrirte y pedir ayuda cuando es obvio que la necesitas. Es por ello que muchos autistas, tras estar experimentando ese tipo de regresión, suelen hacer, como decimos, estirar la liga casi hasta que se reviente, esforzándose lo más que pueden, y para algunos muchas veces esa liga sí se revienta, y es ahí cuando ocurren problemas mentales más fuertes que requieren intervenciones y medicamentos psiquiátricos, hospitalización por problemas de salud mayores, incluso se puede presentar la experiencia del suicidio. Otra forma de lidiar con esto es esforzándose durante gran parte del día cumpliendo con un montón de actividades sociales, laborales, familiares, cumpliendo responsabilidades. Y por la tarde o noche o todo el fin de semana se hace presente la incapacidad para hacer absolutamente nada más. Y esa es la situación de muchos autistas. En mi caso, viviendo durante esta etapa en casa de mis papás, he podido contar con la fortuna de que en ocasiones ellos van al supermercado o si salen a la calle les puedo encargar algo, porque yo me he llegado a sentir imposibilitada. Actualmente ya me siento un poco mejor, ya estoy pudiendo ir al gimnasio incluso, aunque sigo apoyándome con fisioterapia y suplementos porque hay días en que siento que, como decimos en México, la Virgen me habla. Las contracturas siguen presentes, el sistema nervioso sigue en estado de hiperalerta,
el bruxismo me sigue trayendo consecuencias, entre algunos otros síntomas que a veces se intensifican. Y cuando se me ocurre aventarme a socializar, al día siguiente de plano no puedo casi ni moverme. Siento que mi cuerpo se mueve en cámara lenta y no quiero hacer otra cosa más que meditar y estar acostada. Desde mi punto de vista, resulta imposible dejar de enmascarar en su totalidad. Esto ya lo he comentado anteriormente, porque mientras sigamos viviendo en este mundo que nos exige tanto, en el cual tenemos que seguir esforzándonos para adaptarnos y para lidiar con temas de estímulos sensoriales, no nos queda de otra. Mientras no hayan adecuaciones y se respeten nuestras necesidades, todo va a seguir siendo igual. Nuestro sistema nervioso tan sensible seguirá viéndose impactado y las estadísticas de baja esperanza de vida en la población autista seguirán manteniéndose al igual que los suicidios. No es divertido que por desinformación y por la falta claramente de empatía se invalide o se minimice la experiencia de las personas. Hablando en términos generales, por supuesto, pero más aún para las personas autistas, considerando que de por sí existen bastantes retos para muchos de nosotros en el día a día, en el aspecto social, laboral e incluso en el familiar. Y creo que hablando en nombre de muchas mujeres, a quienes obviamente por motivos culturales y machistas se nos ignoró, me refiero a que se ignoraron las señales del autismo en muchas de nosotras, por desinformación, por supuesto, y porque a nadie se le ocurrió la posibilidad de que las mujeres pudiéramos tener una mayor necesidad de adaptarnos y a su vez una mayor capacidad para hacerlo, lo cual nos permitió desarrollar estrategias de enmascaramiento, en otras palabras, estrategias de supervivencia. Todo esto a costa de nuestra salud mental y emocional. Y es aquí donde entra en juego la doble excepcionalidad. Porque si bien una persona neurodivergente con altas capacidades intelectuales también enfrenta muchos retos por parte de la sociedad, cuando hablamos de altas capacidades más autismo, la cosa se pone mucho más interesante. Una persona autista con altas capacidades casi no va a mostrar rasgos durante la infancia, justamente porque esas altas capacidades van a ayudarle a enmascarar o en el mejor de los casos a superar muchos de los retos que estarían presentes si no tuviera esas capacidades. Así que, por un lado, la alta capacidad va a hacer que tengamos habilidades que nos permitan fluir mejor, que ante los ojos de los demás se vea como si no necesitáramos de ningún tipo de apoyo. Y en algunas ocasiones, ciertamente, quizá no los necesitemos tanto, pero habrá otras en que sí, que es cuando entran en juego los rasgos autistas. Y el hecho de que no se nos brinde ese apoyo puede traer muchas consecuencias, ya sea en el momento o a la larga, si es que se van acumulando. En el caso de los autistas que no fuimos diagnosticados en la infancia por nuestra capacidad para desarrollar mecanismos de adaptación, quienes nos esforzamos inconscientemente para adaptarnos a los entornos lo mejor que pudimos, aprendimos a esconder comportamientos, a suprimir emociones, a introyectar estados de ánimo, todas esas crisis conocidas como shutdowns, culminando en depresión, disociación, algunos hasta despersonalización, entre otras consecuencias que por supuesto vivimos en soledad, en privado, y por lo tanto nadie se enteró. Sin embargo, también tuvimos muchas crisis explosivas, los tan famosos meltdowns, lo cual se veía reflejado en nuestro comportamiento como una conducta disruptiva, rebelde o confrontativa, y que usualmente era juzgada como si fuéramos muy groseros, aunado al tema de la literalidad, que normalmente nos lleva a expresarnos tal como nos sentimos, sin filtro. Y así crecimos muchos de nosotros sin saber que éramos neurodivergentes y lo que eso significaba, sin tener herramientas apropiadas para hacer frente a muchos retos, sin los apoyos o adecuaciones que necesitamos en su momento y que obviamente no obtuvimos, sin la comprensión, ni el respeto, ni la empatía por parte de muchas personas a nuestro alrededor.
siendo criticados por nuestra manera de ser, de expresarnos, no sabiendo poner límites y por lo tanto habiendo recibido muchos impactos en nuestro sistema nervioso a nivel de estímulos sensoriales y por impactos emocionales, trauma simple, trauma complejo. Y el cúmulo de todo ello es lo que con el paso de los años culminó en problemas de salud física y mental. Cuando el sistema nervioso está desregulado, sobre todo de manera crónica, durante mucho tiempo, eso provoca que el sistema inmune decaiga, que se produzca neuroinflamación y a raíz de la inflamación en todo el cuerpo, en todos los órganos y sistemas, es más fácil que se hagan presentes enfermedades de todo tipo, principalmente autoinmunes y estados de ánimo no favorables. Mucha gente no entiende esto y pareciera que cuando los autistas que somos adultos, sobre todo quienes no tenemos discapacidad cognitiva o discapacidad física, y por el contrario tenemos altas capacidades, cuando expresamos nuestras necesidades, cuando solicitamos algún tipo de apoyo o adecuaciones, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, creen que lo hacemos para molestar o porque nos creemos especiales y algunas veces se llega a interpretar como si fuera un lujo lo que estamos pidiendo o como si fuera una exigencia que no nos correspondiera. Supe de un caso mencionado por el psicólogo neurodivergente Ernesto Raño en sus redes sociales que algunas personas neurotípicas hicieron comentarios demostrando su molestia, diciendo que los autistas, por ser minoría, deberíamos tener que adaptarnos a los diferentes entornos que están hechos para personas neurotípicas. Lo cual me resulta muy triste porque demuestra un bajo nivel de empatía y falta de conciencia por parte de la sociedad para entender la situación. Además, cabe señalar que llevamos muchos años las personas neurodivergentes gran parte de nuestra vida esforzándonos precisamente por adaptarnos, pero las consecuencias por intentar hacer eso son justamente las que provocaron que nuestra salud mental se viera comprometida y muchos de nosotros en estado de crisis tuviéramos que vernos en la necesidad de buscar ayuda psicológica y que de ahí se derivara nuestro diagnóstico de autismo. Y no está padre que la gente piense que tenemos que seguirnos esforzando. No les basta con que nos estemos suicidando o muriendo a temprana edad por todas las consecuencias de no recibir la suficiente empatía por gran parte de la sociedad. Eso sí parece un acto de berrinche, tengo que decirlo, por parte de la comunidad neurotípica. En el episodio número 21 expliqué el por qué no es correcto decir que habemos autistas más funcionales y autistas con grado más severo. Porque el autismo es una discapacidad dinámica, va a depender del entorno y de la situación que estemos transitando en cada etapa de nuestra vida, el tipo de dificultades que se nos presenten y las necesidades de apoyo que tengamos. No por el hecho de que durante mi infancia y juventud yo no haya necesitado de tantos apoyos aparentemente, eso quiere decir que hoy, a mis 42 años, no esté teniendo ninguna dificultad para poder ser independiente y autosuficiente. Ya que debido a todo el impacto que mi sistema nervioso acumuló durante tantos años, sin haberlo atendido apropiadamente, por desconocimiento, por supuesto, hoy en día está teniendo diversas consecuencias. Hablo por mí, sin embargo sé que también hablo en nombre de muchísimas mujeres neurodivergentes a quienes leo y escucho todos los días a través de redes sociales. Mucha gente aún desconoce que existe la posibilidad de que en la edad adulta una persona autista también pueda llegar a tener algún tipo de regresión. Y ese desconocimiento provoca que se juzgue la situación como una falta de compromiso, como una señal de inmadurez, un bajo estado de ánimo o la idea de que la persona esté siendo floja, huevona, como decimos en México. Puede ser eso lo que parezca a simple vista. Gracias a que muchas mujeres autistas estamos alzando la voz en redes sociales, haciendo comunidad, exponiendo nuestra situación y preguntándonos entre nosotras
si también les pasa lo mismo a las demás y comentando los posibles motivos por los cuales llega a ocurrir esto, hoy por hoy podemos entender que el desgaste que tuvimos durante muchos años, todo lo que nos esforzamos por enmascarar, por parecer normales, por no quejarnos, y todo lo que nos guardamos emocionalmente, todo lo que reprimimos, que incluso nos llevó a generar steamings estratégicos que no se notaran o que hiciéramos en privado para que nadie se diera cuenta. Todo el estrés acumulado en el ámbito laboral, en el ámbito social, que pudimos en su momento atravesar aparentemente sin tanto esfuerzo, todo eso, hoy por hoy, nos está cobrando la factura. Y eso puede ser la causa de un tipo de regresión autista. Hoy en día, la acumulación de estrés, de socialización, de retos sensoriales, se sienten con mucha mayor carga en el sistema nervioso. Sí, la edad importa, pero más que la edad es esa saturación que ya no nos permite hacer lo que hacíamos antes, que nos pone en un límite el cual, si no lo respetamos, si no descansamos lo suficiente, nos pasa la factura y nos hace caer en burnout. Ser autista con un diagnóstico grado 1, anteriormente conocido como síndrome de Asperger, es un reto constante, porque por un rato, aparentemente a ojos de los demás, pues se ve que no necesitamos apoyo, que somos autosuficientes, que podemos ser independientes. Y es cierto, sí podemos. Si no tuviéramos tantos retos impuestos mayormente por el entorno, podríamos estar en un mayor equilibrio. Pero el multitasking, los estímulos sensoriales del ambiente, las diferencias en la comunicación y en la manera de relacionarnos afectivamente con otras personas, y por lo tanto los retos a nivel emocional y cognitivo que se desprenden de ello, entre otras cositas, en conjunto, todo eso los desregula con frecuencia. Para ir terminando este monólogo, quisiera compartir información valiosa basada en testimonios publicada en Instagram por la cuenta de Autismo Project con respecto a cómo se ve una regresión en personas adultas. Son 6 testimonios. El primer testimonio dice así: pérdida de lenguaje verbal y uso de comunicación alternativa. Martín, un joven de 20 años, había desarrollado habilidades de comunicación verbal funcionales, aunque con dificultades en algunas situaciones sociales. Sin embargo, tras mudarse a otra ciudad para estudiar en la universidad, el estrés de la nueva rutina y la sobrecarga sensorial lo llevaron a perder su capacidad de hablar en momentos de ansiedad. Empezó a depender de mensajes de texto y de escribir en una libreta para comunicarse, algo que no había necesitado desde la adolescencia. Segundo testimonio: regresión en habilidades de autocuidado. Laura, de 26 años, vivía de manera independiente y manejaba su higiene y alimentación sin problemas. Sin embargo, tras una etapa de estrés en el trabajo y dificultades en su vida personal, comenzó a sentirse cada vez más agotada. Dejó de ducharse con regularidad, olvidaba cepillarse los dientes y apenas tenía energía para cocinar, terminando por depender de comida procesada. Con el tiempo tuvo que regresar a casa de sus padres para recibir apoyo hasta poder recuperar su autonomía. Tercer testimonio: pérdida de habilidades laborales. Sofía, de 34 años, trabajaba como diseñadora gráfica y, aunque tenía dificultades con la gestión del tiempo, lograba cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, tras un periodo de exceso de trabajo y constantes reuniones presenciales, comenzó a sentirse completamente agotada. Sus niveles de concentración disminuyeron, olvidaba tareas básicas y empezó a cometer errores en proyectos en los que antes se desempeñaba bien. Finalmente tuvo que renunciar porque sentía que ya no podía manejar las exigencias del puesto. Testimonio número 4. Aumento de hipersensibilidad sensorial. Javier, de 22 años, siempre había tenido dificultades con los ruidos fuertes, pero podía tolerarlos usando auriculares con cancelación de sonido.
Sin embargo, después de atravesar meses de ansiedad y sobrecarga emocional debido a problemas familiares, su sensibilidad aumentó drásticamente. El ruido de cubiertos chocando, el sonido del agua corriendo o incluso el eco en espacios grandes le resultaban insoportables, obligándolo a aislarse en casa para evitar el malestar constante. Testimonio número 5. Regresión en el control emocional y aumento de crisis. Camila, de 28 años, llevaba varios años sin experimentar crisis autistas severas, ya que había aprendido estrategias de autorregulación. Sin embargo, tras la combinación de estrés laboral y la ruptura con su pareja, empezó a perder el control con más frecuencia. Tenía explosiones emocionales en público, rompía objetos cuando estaba frustrada y experimentaba shutdowns en los que no podía responder a las personas a su alrededor. Esto la llevó a evitar situaciones en las que sentía que no podría controlar sus emociones, limitando sus actividades diarias. Y el 6º testimonio dice así: aislamiento social y rechazo a la interacción. Diego, de 18 años, disfrutaba participar en actividades grupales con sus amigos del colegio, aunque siempre con ciertos límites. Sin embargo, al graduarse y comenzar un trabajo de medio tiempo, el cambio en su rutina y la presión social lo desbordaron. Poco a poco dejó de contestar mensajes, cancelaba salidas sin dar explicaciones y evitaba cualquier tipo de interacción, incluso con su familia. Su círculo social se redujo drásticamente en cuestión de meses. Y el texto que acompaña el post dice lo siguiente: aunque las regresiones suelen asociarse al desarrollo infantil, también pueden ocurrir en distintas etapas de la vida, generando dudas en la comunidad científica, las familias y los profesionales. En el autismo, una regresión implica la pérdida de habilidades previamente adquiridas, lo que puede afectar el lenguaje, la independencia en actividades diarias, la socialización o el control emocional. Esto puede impactar significativamente la autonomía y calidad de vida de la persona. Es fundamental comprender este fenómeno para poder brindar el apoyo adecuado. Estoy segura de que quienes no experimentan esto en carne propia muy difícilmente lograrán entender lo que es una regresión autista y no creerán que esto sea posible. Mientras en nuestra sociedad siga sin haber un interés genuino en torno a las neurodivergencias, seguirá habiendo mucha incomprensión, poca empatía y muchos juicios hacia quienes experimentamos la vida de esta manera. Y desafortunadamente muchas personas autistas seguiremos atravesando esto en solitario. Por último, y cambiando un poquito de tema, pero que por supuesto viene al caso, me gustaría hacer un comentario muy personal con respecto a lo que he observado últimamente en la red social de TikTok. Y me parece muy importante mencionarlo debido a que como es la app con mayor influencia actualmente, sobre todo en personas jóvenes, esto está provocando que se esté proyectando mal la información con respecto a las neurodivergencias. La gente, en vez de tomarlo con seriedad, lo está tomando como burla y como un chiste, el tema de las neurodivergencias, un tema que es tan importante para muchos de nosotros, que implica nuestra salud mental y que tiene mucho significado en torno a nuestra identidad y a nuestro sentido de pertenencia en este mundo. No es mi intención juzgar a la gente que navega en TikTok, pero sí tengo que decir que son fácilmente influenciables y sobre todo es gente que opina desde la ignorancia, desde la falta de conocimiento. Yo no tengo la certeza de cuáles de estas cuentas en TikTok donde se comparten cosas sobre neurodivergencias son realmente de personas neurodivergentes, principalmente de autistas y personas con TDAH, o si son personas que solo están queriendo conseguir seguidores. Veo que se encargan de compartir reels mencionando, por ejemplo, cuáles son los 5 rasgos más comunes del TDAH, lo cual
personalmente me parece absurdo intentar resumir de esa manera. El tema es que mencionan cosas que sinceramente sin un contexto previo y sin una explicación sobre el porqué de tal comportamiento a nivel neurológico, sé que visto desde afuera puede parecer algo que hasta cierto punto puede llegar a confundir más a la gente. Y creo que de hecho eso es lo que está ocurriendo. Está provocando que invaliden las neurodivergencias porque estas personas que publican reels, que no dan la cara, por cierto, mencionan cosas que pueden también estar presentes en personas que no son propiamente neurodivergentes, y eso da pie a que haya muchos comentarios negativos que minimicen la experiencia neurodivergente, haciéndolo ver como algo simple o como algo que está de moda, y muchos veo que lo toman como excusa o justificación de su falta de atención hacia distintas situaciones, refiriéndome al tema del TDAH. Bueno, no sé si estas cuentas lo único que buscan es, ya lo dije, tener seguidores o algún tipo de beneficio, manteniendo a más gente enganchada, comentando y despotricando y contestándose entre unos y otros y discutiendo, abriendo paso a la discusión. No sé cuál sea la finalidad de todo ello. El punto es que en estas cuentas no están dando información veraz, solo pequeños fragmentos de algo que hasta para mí se me hace poco informativo y hasta cierto punto poco profesional. Y no se trata de solo aventar información por ahí, sin bases, sin una explicación adjunta del porqué de las cosas. Desafortunadamente, eso en vez de sumar, resta para todo lo que estamos haciendo la comunidad neurodivergente, que sí estamos realmente comprometidos con el cambio, queriendo visibilizar y concientizar de forma adecuada las neurodivergencias a través del activismo. En el episodio número 15 hablo acerca de los stimmings o estereotipias. Desde el principio menciono en ese episodio que si bien todos los seres humanos en determinados momentos de nuestra vida hacemos movimientos repetitivos como consecuencia de nuestro nerviosismo, nuestros niveles de ansiedad, de miedo o por alguna otra razón, sin embargo, las personas autistas, debido a una frecuente desregulación del sistema nervioso provocado por la mezcla de distintos factores, culmina en niveles altos de ansiedad. Y es por ello que presentamos una mayor cantidad de stimmings como respuesta a la falta de autorregulación. Ahora, trasladando esto a lo que quiero explicar de lo que está ocurriendo en TikTok, no me parece adecuado que alguien comparta un reel de menos de 2 minutos únicamente mencionando entre 3 o 5 rasgos que supuestamente conforman una personalidad con TDAH. Que no digo que no sean ciertos, pero el punto es que están diciendo que las personas con TDAH son personas desorganizadas, que se les olvida con facilidad, por ejemplo, dónde pusieron las llaves, o que con frecuencia olvidan llamar a alguien por teléfono porque simplemente son personas inatentas y se les olvidó, y que son muy impulsivas para hacer algunas cosas. Rasgos más o menos así, como muy simples, ¿no? Los enumeran, los 5 o los 3 rasgos más comunes en el TDAH, y mencionan estos que acabo de decir. Y obviamente lo que está pasando es que mucha gente pues se identifica con ese tipo de rasgos y lo toman a juego, porque obviamente existen muchas personas a las que por distracción o estrés, al menos alguna vez en su vida se les ha olvidado dónde rayos dejaron las llaves, y que por flojera, quizá, o por alguna otra razón, no crecieron con la disciplina de tener orden en su casa o en su habitación. En fin, y eso es lo que lleva a mucha gente ignorante a decir que entonces, pues, si esos son los rasgos típicos del TDAH, pues todos tenemos un poco de TDAH, ¿no? O todos tenemos TDAH porque a todos alguna vez nos ha pasado esto, ¿no? Se nos ha olvidado dónde dejamos las llaves o cualquier cosa, o
como sea, ¿no? Estos tipos de distracción que se ven como algo muy simple, pero obviamente pues en el TDAH no es así de simple, ¿no? Son temas pues neurológicos. Y por todo esto que pasa, siento que no se le está dando la seriedad de vida al tema neurodivergente. Creo que no se trata de hacer reels a lo güey solo para hacerse de seguidores. Habemos quienes nos estamos esforzando sinceramente por cambiar la historia a través de un tipo de activismo pues mucho más productivo y más comprometido con la causa. Hace unos meses también me tocó leer un post en Facebook de una persona conocida mía, con quien últimamente no tengo mucho trato ya, pero el hecho de que haya sido conocida o que haya sido cercana alguna vez, sí me molestó y a su vez me entristeció leerla, porque pude ver cómo desde la ignorancia y la inconsciencia a veces la gente hace o dice cosas que pueden llegar a afectar a otros. Esta persona en cuestión compartió una frase en su muro de Facebook diciendo algo así como, ay, o sea, ahora resulta que ya no hay gente idiota o pendeja, sino que ahora está de moda decir que todos tienen TDAH. Obviamente hay mal rollo, ¿no? En esa frase y no está padre para quienes pues transitamos esta vida con dificultades, siendo neurodivergentes, leer ese tipo de comparaciones, ¿no? O que alguien intente simplificar la neurodivergencia en algo así tan tonto, ¿no? Es triste observar cómo en vez de que haya interés genuino por parte de las personas en investigar y documentarse antes de exponer una opinión así, la cual en vez de ayudar afecta la salud mental de muchas personas y por el contrario lo toman como un juego e incluso algunos hasta se ofenden, pareciera que les molesta que cada vez se esté hablando más de neurodivergencias. Y justamente por esto que comparto es necesario seguirlo haciendo definitivamente. Me ha tocado leer algunos comentarios en TikTok en donde la gente hace la broma de, en vez de decir la palabra neurodivergente, están escribiendo detergente y lo toman como un chiste, ¿no? Y dices, pues no está padre. Y bueno, como conclusión a todo este episodio, puedo decir que me parece muy triste darme cuenta de que en vez de que como sociedad estemos desarrollando nuestro nivel de comprensión, de empatía, de respeto hacia el prójimo, pareciera que se está tomando como una amenaza hacia la comunidad neurotípica el hecho de que estemos saliendo a la luz muchas personas neurodivergentes y estemos compartiendo en redes sociales cómo experimentamos la vida y los retos a los que nos hemos enfrentado desde hace muchos años y que estamos pidiendo que esto se resuelva, que se cambien algunas cosas que sin duda nos beneficiarían a todos como sociedad, para que haya una mejor convivencia, mayor inclusión, mayor conciencia, pero en vez de eso sigue habiendo mucho ataque a la comunidad neurodivergente, lo noto, mucha invalidación, mucho rechazo, muchos juicios y todo eso proveniente, por supuesto, de la ignorancia y el poco interés por escuchar verdaderamente a las voces neurodivergentes hablar en primera persona. Es curioso, pero nos quejamos de por qué hay guerras, por qué hay tanta violencia en el mundo, pero no somos capaces de ver toda la violencia que traemos interiorizada de manera individual. Y no es difícil verla. Basta con el simple hecho de leer las redes sociales y también de observar cómo están nuestras relaciones interpersonales. Creo que como humanidad aún nos queda mucho por hacer. La regresión autista también ocurre en la adultez y es consecuencia de tanto desgaste, de tanto impacto, de tanta desregulación, de tanto sobreesforzarse.
Y mi pregunta final a todo esto, una pregunta muy introspectiva, que es de mí para mí, pero quiero compartirla con el resto de las personas autistas que me escuchan. A veces me cuestiono para qué rayos nos seguimos esforzando tanto por adaptarnos, por encajar. No tengo la respuesta, pero creo que da para meditar un buen rato acerca de ello. Desde que empecé a grabar este podcast, dije y sigo teniendo muy presente en mi mente cada vez que grabo un episodio, que si bien no es mi intención compartirme y expresarme desde el victimismo, trabajo mucho en eso, honestamente, por todo lo que he vivido en mi vida, pero es difícil no demostrar pues todo el sobreesfuerzo que en mi caso personal he venido haciendo por encajar, por adaptarme, por caber en un molde, porque me guste o no, somos seres interdependientes. O sea, no es como que pueda irme a la montaña, vivir yo sola y sobrevivir. Tenemos que aprender sí o sí a relacionarnos, a depender unos de otros, pero está complicado. Está complicado cuando pues todo el entorno pues no ayuda. A ti que me escuchas, te agradezco que te intereses por mi contenido. Recuerda activar la campanita en Spotify, en YouTube, para que te notifique cada vez que salga un episodio nuevo al aire. Recuerda que me encuentras tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok como @podcastlibérate. También te agradeceré mucho que compartas mi contenido con otras personas. Me ayudarías muchísimo haciendo eso para llegar cada vez a más gente. Si necesitas que te apoye de alguna manera, no dudes en contactarme a través de mis redes sociales. Al pie del episodio, como siempre, encuentras los datos para hacer también algún tipo de retribución por todo el contenido gratuito que comparto, con la intención de generar mayor conciencia en torno al autismo y al resto de las neurodivergencias también. Gracias por escucharme. Soy Rubí Elena. Hasta pronto. Chao.